Muchas gracias, Manolo, por tu amistad y tu compromiso. También, amigo Manuel Morales. La verdad es que hoy me hace mucha ilusión estar aquí, hablando de un tema controvertido, pero necesario en una sesión sobre tratamiento integral del paciente oncológico. Acabo de participar en el Teatro Laguna, estas conferencias que se organizan en distintos puntos del planeta, y he hablado de dieta mediterránea. Ahora no hablaré tanto de dieta mediterránea, hablaré un poco de dieta y cáncer en general. Y necesariamente, cuando hablamos de cáncer, aunque ya lo habremos visto con anterioridad a lo largo del día de hoy, es importante hacer referencia a la situación mundial del cáncer. La incidencia del cáncer a nivel mundial está en torno a los 14 millones en el 2012, 12,7 en el 2008, y la mortalidad también a nivel global está en 8,2 millones, 7 en el 2008. Y a mí me gusta poner esta diapositiva porque, aparte que muestra un poco las cifras globales del problema, nos llama la atención la distinta mortalidad que existe entre distintos países en cuanto a incidencia, que dominan los países de América del Norte y europeos, pero en cuanto a mortalidad dominan sobre todo el continente asiático y algunos países africanos. Con lo cual ello indica que todavía el tratamiento del cáncer existen enormes diferencias entre distintas partes del planeta, y por tanto es un deber y una consideración tenerlo en cuenta, ¿no? Si analizamos globalmente cuáles serían las tasas de letalidad por cáncer, a nivel mundial está en torno al 60% la letalidad. Sin embargo, en nuestro entorno sabemos que no supera el 40%. En España también existen diferencias geográficas en cuanto a mortalidad. Existe un cierto gradiente norte-sur. Canarias está a un nivel alto, intermedio alto, y concretamente los tumores más frecuentes en varones en nuestro entorno, el primero es el de próstata, seguido de pulmón y colon y recto y vejiga urinaria, y ya luego le siguen los linfomas no hodgkinianos, y en la mujer el más frecuente, según nuestros registros, es el de mama, seguido de colon y recto, y tercero ya el de pulmón en mujeres, que ha pasado a ser del quinto en el año 2000 a tercero en el 2008-2010. Cuando hablamos de cáncer, hablamos siempre de algunos factores genéticos, algunas mutaciones esporádicas, algunos genes que incrementan el riesgo, pero sobre todo hablamos de factores ambientales, donde el tabaco, la dieta, el alcohol, algunos agentes biológicos, infecciones, radiaciones, la exposición ocupacional y también factores reproductivos son realmente los más importantes. Y un poco cuantificándolo, es difícil hacerlo, pero la cuantificación que se puede hacer es que aproximadamente la mortalidad atribuible sería en torno a un 30% el tabaco, el consumo excesivo de alcohol un 3,4%, la dieta el 35% y luego las infecciones en torno a un 15% aproximadamente. Cuando entramos ya propiamente en lo que es la dieta, realmente vemos un abanico de exposiciones muy distintas y bastante heterogéneas, porque por un lado tenemos algunos aspectos que podríamos llamar cancerígenos, como las aflatoxinas presentes en algunos alimentos, los ahumados y los salazones, las nitrosaminas y los nitritos, muchas veces producidas por el asado excesivo de la carne, sobre todo de los alimentos. Y luego una relación que me gustaría luego comentar brevemente en relación con las carnes rojas y procesadas y el cáncer de colon, que ha causado una gran alarma recientemente, pero que realmente el problema tiene que analizarse en su contexto. Como elementos protectores, sabemos, por ejemplo, que algunos antioxidantes, como algunas vitaminas y betacarotenos, podrían prevenir. También los lácteos en relación con el cáncer de colon. La dieta mediterránea, un elemento protector, y una cierta controversia
en torno a las grasas saturadas y al efecto protector de la fibra. También, muy relacionado con la nutrición, tenemos que hablar de la obesidad. Se dice que el 15% de la incidencia de cáncer se atribuye a la obesidad dentro de los factores nutricionales. Y ello podría mediar para distintos cánceres, el cáncer de esófago, el cáncer de colon, el de mama posmenopáusico solamente, el cáncer de páncreas. Y podríamos relacionarlo con el aumento de estrógenos, sobre todo libres, unas concentraciones mayores de insulina y factor de crecimiento, la formación de adipocinas, inhibidoras como la adiponeptina o estimulantes como la propia leptina del crecimiento celular, y luego lo que estamos denominando la inflamación crónica subaguda, en el cual pues, existen un nivel medio alto de inflamación expresado mediante distintas interleuquinas o distintas proteínas como la proteína C reactiva. También vale la pena mencionar el factor, digamos, preventivo de la actividad física, sobre todo para el cáncer de colon, que se estima entre un 20 y un 30%, y en el cáncer de mama pre- y posmenopáusico, que se estima en torno a un 10% aproximadamente. Es interesante cómo el potencial preventivo de la actividad física, independientemente de la obesidad, ejerce sobre estas y muchas otras patologías. Realmente, cuando analizamos los distintos grupos de alimentos en relación con su posible rol en la carcinogénesis, el primer gran grupo que nos aparece son las frutas y los vegetales. Allí tenemos un potencial papel preventivo frente a la mayoría de cánceres epiteliales, sean digestivos o incluso respiratorios. Y tenemos una evidencia bastante convincente o bastante probable, por lo menos para los cánceres de boca y faringe, laringe, esófago y estómago. Y para las frutas añadiríamos además el de pulmón, menos limitado para el cáncer de colon, endometrio, hígado y páncreas. Otro, sin duda, elemento fundamental es el de los granos enteros. Sabemos que la ingesta de alimentos de granos enteros se reduce sobre todo para el cáncer de colon, pero también para otros cánceres. De hecho, tenemos multitud de estudios, casos y controles que han observado una protección de cáncer de colon y recto en el consumo de fibra. También distintos estudios de cohortes han contribuido a apoyar estos vínculos, sobre todo cuando la dieta se estimaba de forma adecuada, que es algo muy complejo de analizar muchas veces. Globalmente, de todos los estudios publicados sobre fibra y cáncer colorectal, encontramos una protección de en torno al 10% entre las personas que tienen un consumo bajo y las personas que tienen un consumo alto. Es significativo, sin duda. Parece ser que este efecto sería mucho más intenso en aquellas personas con un riesgo familiar o con antecedentes de poliposis. Otro elemento, en este caso de riesgo, son los granos refinados. Realmente en nuestra sociedad la mayoría de las cereales que tomamos son refinados. Y la ingesta de estos granos se asocia a un mayor riesgo de cáncer de colon, estómago y tracto digestivo superior en poblaciones mediterráneas, que tenemos un aporte importante de estos productos, sobre todo en cuanto, por ejemplo, el pan, la pasta o la pizza en los países mediterráneos. Y de alguna forma la hipótesis que secunda es la de la insulina, porque provocan, por un lado, sobrecarga glicémica, tanto el azúcar como los cereales refinados, como resistencia a la insulina. Y esto podría dar lugar a la promoción del crecimiento celular a través de factores de crecimiento parecidos a la insulina y algunas hormonas específicas. Siempre cuando hablamos de hidratos de carbono solemos referirnos a lo que se llama el índice o la carga glicémica, que se refiere a los alimentos, el índice o al total de la dieta, la carga glicémica, que sería la capacidad de los hidratos de carbono de incrementar los niveles de glucosa e insulina en sangre, que se asocia con distintas enfermedades crónicas. Por desgracia, la mayoría de
de alimentos que consumimos tienen un índice glicémico muy alto, no tanto las frutas o aquellos que no tienen carbohidratos, pero muchos de los que consumimos, refrescos, bollerías, chocolates, snacks, etcétera, tienen un índice glicémico muy bajo y en cambio las legumbres y otros alimentos muy bajo. Es muy difícil separarlo de nuestra cultura porque están muy implicados en nuestra cultura, ¿no? Hasta tal punto que uno, si no tiene un cierto grado de contención, cuando viene a Tenerife y regresa, pues se toma una barrita de chocolate de 120 calorías a la ida y otra de 120 calorías a la vuelta, con lo cual esto contribuye lógicamente a empeorar su carga glicémica global, ¿no? Nuestras queridas y apreciadas barritas Tirma. ¿Cuáles son los tipos de cánceres que pueden asociarse con la carga glicémica? Son riesgos relativamente bajos, algunos incluso a 2,5, pero serían los más frecuentes: el de colon, próstata, endometrio, mama, estómago y tracto digestivo superior. Un tema sin duda muy polémico es el de las grasas, porque siempre, tradicionalmente, como los investigadores básicos encontraban una relación entre la exposición de grasa en los ratones y la incidencia de distintos tipos de grasa, pues nos hicieron pensar que el consumo total de grasa estaba relacionado con el cáncer de mama. Y luego hemos visto que esto es falso. No existe ninguna relación en el consumo total de grasas y el cáncer de mama, aunque algunos consideran que la investigación puede ser abierta. Lo cierto es que no existe ninguna relación, porque existen estudios randomizados y de intervención en las cuales cientos de miles de mujeres han reducido su aporte de grasa y el cáncer de mama no solo ha disminuido, sino que incluso ha aumentado. Lo que sí que puede tener relación es algún tipo de grasas, como las grasas saturadas en relación con el cáncer de mama. Un resultado en el estudio EPIC, que es la Corte Europea de Dieta y Cáncer, con más de 1 millón de personas seguidas a lo largo de más de 15 años. Y yo le tengo un especial cariño a la relación protectora entre el aceite de oliva, sobre todo aceite de oliva virgen, y el riesgo de cáncer. El aceite de oliva es una fuente importante de grasas monoinsaturadas y parece ser un indicador favorable para distintos cánceres comunes. En particular, me gustaría reseñarlo para el cáncer de mama. Y nosotros hace algunos años publicamos un trabajo y vimos en Canarias cómo el consumo de aceite de mama se asociaba de forma protectora con el consumo de aceite de oliva, de forma que para consumos ya por encima de los 15 gramos día se observaba un efecto protector significativo. También algunos trabajos han comparado distintas grasas con otros tipos de trabajo, como por ejemplo el cáncer de laringe en relación con las mezclas de aceites, la mantequilla en relación con el cáncer de esófago, etc. Como decía, el aceite de oliva sobre todo tiene un efecto positivo sobre el cáncer de mama y realmente es posible que parte del efecto se deba al contenido enoleico del mismo, pero también a componentes específicos del aceite de oliva, sustancias antioxidantes, polifenoles, como el oleocantal, que pueden tener efectos beneficiosos en la etiopatogenia del cáncer. Realmente, como decía, no sabemos si realmente es por el propio aceite de oliva o por otros componentes. Luego me referiré al estudio Predimed para analizar concretamente el efecto del aceite de oliva en un estudio experimental, porque es el primer estudio que se ha hecho a nivel experimental. Un gran tema de discusión, porque la Agencia Internacional del Cáncer de Lyon puso una alarma el año pasado sobre el consumo de carne roja en relación con el cáncer colorectal. Lo cierto es que cuando analizamos todos los estudios de cohortes y los estudios de casos y controles, observamos un incremento del riesgo aproximadamente del 35% por cada 100 gramos de consumo de carne roja. 100 gramos de consumo de carne roja es una cantidad al día, es una cantidad considerable. Es decir, que si una persona tomara 100 gramos de carne todos los días, tendría un 35% más de riesgo. Si solamente toma carne 2 veces o 3 a la semana,
lo cual supondría unos 50 o 60 gramos al día, el riesgo, lógicamente, sería mucho menor. Lo que sí que es interesante es que cuando comparamos la carne roja y la carne procesada tiene mayor riesgo, la carne roja algo menos, y el pescado tiene un efecto protector. Las carnes blancas no tienen efecto sobre el cáncer de colon. Este sería el efecto estimado, lo que se llama el pooling analysis, donde se ve exactamente la dosis respuesta, bueno, que es algo, digamos, interesante. Y unas palabras en relación con el Predimed. El Predimed es un estudio que empezamos ya hace 12 años, con 7.500 participantes, 2.500 en cada brazo, randomizados, y había dos grupos con dieta mediterránea, uno de los cuales tenía aceite de oliva gratuito, virgen extra, unos 5 litros al mes de aceite de oliva gratis. El otro tenía dieta mediterránea y además frutos secos también gratuitos. Y un tercer grupo le hicimos una intervención también mediante dietistas y nutricionistas en las cuales le redujimos la grasa en la alimentación siguiendo las guías de la Asociación Americana de Cardiología. Perdona, ¿cómo defines dieta mediterránea? ¿Qué es la dieta mediterránea? Exactamente. La dieta mediterránea es una dieta en la cual se sustenta sobre todo en el aceite de oliva y en el cual hay alimentos producidos localmente, en la medida de lo posible frescos, predominio de alimentos vegetales y de temporada. Son alimentos donde predominan frutas, verduras, hortalizas, frutos secos, pescado, pero no cualquier pescado, aceite de oliva, cereales, a ser posible integrales, legumbres. Son los típicos ingredientes de nuestra alimentación milenaria, ¿no? La que ha sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Es una alimentación muy arraigada a nuestra tierra, a todos los países mediterráneos. Tenemos unos patrones similares en torno a la dieta mediterránea, ¿no? Pero quizá el aceite de oliva y los frutos secos, el pescado, son elementos diferenciadores. No abusamos de la carne en pequeñas cantidades, y formando parte muchas veces de otros platos. ¿De acuerdo? En este estudio, que duró 5 años, la intervención, luego el seguimiento se ha alargado hasta incluso 10 años, vimos como los grupos de dieta mediterránea reducían un 30% el riesgo de enfermedad cardiovascular, infarto, mortalidad por infarto e ictus, y mortalidad por ictus, un 30%. Lo publicamos en el New England en el año 2013. Pero unos años después, en el JAMA, publicamos la relación de las intervenciones con el cáncer de mama. ¿Y qué vimos? Pues que en el grupo de dieta mediterránea con aceite de oliva virgen extra se reducía, son cánceres posmenopáusicos, un 62% la incidencia de cáncer de mama invasivo en el grupo de dieta mediterránea con aceite de oliva virgen extra, y un 38% con el grupo de dieta mediterránea y frutos secos. Otro aspecto importante ya no es en sí la actividad física, sino el sedentarismo. Es un tema fundamental. Es decir, vemos que en relación, por ejemplo, con el cáncer colorectal, el riesgo está muy influenciado por las horas, por ejemplo, que ve la televisión. También con el cáncer de endometrio. 21% de relación con el cáncer colorectal y 36% con el cáncer de endometrio. Bueno, yo pienso que no lo sabemos todo, pero desde luego sabemos por dónde tenemos que ir y cuáles son las recomendaciones en torno a la prevención del cáncer. Mi área no es la del tratamiento del paciente oncológico ni la dieta en el paciente oncológico y, por tanto, no me voy a referir a ella porque, entre otras cosas, nunca hablo de lo que no sé. Y como conclusiones, yo diría que una dieta de bajo riesgo para cáncer no solo implica aumentar las frutas y verduras y evitar el exceso de carne roja, sino también la elección de carbohidratos de grano entero a los refinados y el aceite de oliva, a ser posible virgen extra, y otras grasas insaturadas frente a las saturadas. La dieta mediterránea tradicional y la actividad física son
las soluciones principales combinadas entre ellas. También es importante controlar el peso corporal, que es una prioridad en la prevención del cáncer, y en particular conviene reducir la ingesta calórica. Esto sabemos que es un potente indicador de la reducción del riesgo. El aumento de la disponibilidad calórica y de la ingesta representa una preocupación en relación con el riesgo para la mayoría de los cánceres, y la actividad física representa un factor protector de gran relevancia. Solo quisiera agradecer a mi grupo de nutrición del Instituto de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y también a los miembros del CIBER-OBN del Instituto Carlos III por su colaboración en todos nuestros estudios, y a ustedes agradecerles mucho su atención. Muchas gracias.